Shalom, shalom, mis queridos hermanos. Bueno, pues una semana más y estamos en un día muy especial donde nos preparamos precisamente para el recibimiento de Shabbat, Erev Shabbat. Bueno, pues agradecemos al Eterno por ello y por una semana de 6 días que nos ha dado para hacer todas aquellas cosas que tenemos pendientes. Y pedimos al cielo que nos sea haciendo conscientes a todos de servirlo de una manera muy radical, muy fuerte y con toda la entrega de nuestro corazón. Bueno, estamos en el Sefer a los Efesios y estamos en el Perek 4, Pasuk 8. Dice, voy a leer desde el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros supervisores, a otros pastores y maestros, a fin de educar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del amado de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplea sagazmente las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Mashiach, de quien todo el cuerpo bien amarrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, pues son muchas, diría yo, cosas para compartir y meditar, pero bueno, toquemos algunos puntos. Número 1, subió y llevó cautiva la cautividad. Y dice, ¿qué es eso de que si subió implica por lo tanto que bajó? Una de las cosas que hizo Mashiach precisamente es descender a los infiernos, al Geinón, dado que había llegado el tiempo donde el Eterno, quien es bendito, había prometido que vendría el Mesías, y el Mesías había llegado. Cuando muere, Él desciende, pero sube, y dice que subió llevando a la cautividad, es decir, en otras palabras, todos aquellos que cuando el Maestro descendió para dar a conocer que el tiempo de la visitación del Eterno a su pueblo había llegado a través de la redención traída por medio del Mesías, se había ya dado, y consecuentemente hubo mucha gente que, como dice acá, esa cautividad, esos que estaban cautivos fueron elevados y llevados hacia arriba, porque esto era importantísimo, dado que mucha gente había muerto con pecados de muerte. Recuerden que los pecados de muerte no había ninguna provisión en las ofrendas levíticas, y consecuentemente la gente que cometía pecados de muerte moría en esos pecados, y consecuentemente cuando llega Mashiach, así como se enseña y se predica, como se habla y se declara y se proclama en el pueblo que de esta redención, y sabiendo el pueblo precisamente de la necesidad del Redentor,
Bueno, pues ellos esperaban, pues ya como se ha dicho muchas veces, ellos esperaban el rey que se restableciera el reino de Israel. Pero ciertamente lo más importante y necesario en ese momento, dado ciertas circunstancias, no se lleva a cabo la restauración del reino, pero sí se da la redención, se da la ofrenda por los pecados, y consecuentemente esto causa que la gente que estaba en el Geinón sea elevada, porque estaba cautivos en las circunstancias por las circunstancias que vivieron, y consecuentemente los llevó. Por eso dice que bajó a los lugares más profundos, y en este sentido es que nuestro Santo Maestro subió precisamente llevando la cautividad. En el Salmos precisamente 68:18 nos habla de esto. Pero bueno, una de las cosas importantes aquí es que se predicó en su momento, se enseñó en su momento a todos los que esperaban y que se murieron en sus pecados de muerte, y los que creyeron fueron elevados. Y esto es una cosa muy importante. Y luego nos enseña y nos dice que una de las cosas que el Eterno establece a través de Mashiach no solamente es elevar a los que estaban sin esperanza, sin redención, sino que los eleva. Y por el otro lado también nos habla de que Él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros supervisores, a otros pastores, a otros maestros, a fin de educar a los escogidos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Esto quiere decir que hay una gran necesidad, después de que el maestro ascendió y, como está escrito, se sentó a la diestra de nuestro Padre Celestial. Recordemos, mis amados hermanos, que son metáforas, ¿sí? Nos habla de que ocupó y tiene un lugar muy especial nuestro Santo Maestro. Eso de lo que nos habla. El que se sentó a su diestra simbólicamente nos habla de que ciertamente el Eterno vio la misericordia, o más bien mostró su misericordia a través del Mesías, que se sienta a su diestra. La diestra es y habla de la misericordia de Dios, y nos dice que la misericordia de Dios se mostró a través de Mashiach, Yeshua, y por eso se sienta a la diestra de Dios con la autoridad y el poder que el Eterno le dio, dado que Él es el justo de los justos. Pero luego nos dice que Él había establecido apóstoles, profetas, supervisores, pastores y maestros a fin de edificar a la comunidad, al Cajal Israel, no a la iglesia, sino a Cajal Israel, es decir, al pueblo de Dios, que ahora estaría compuesta por comunidades, no solamente el mismo Israel y el mismo pueblo Israel, sino de todos lugares y en todas partes, a donde se predicara, se enseñara, se mostrara la verdad del único Dios verdadero, y también de la bendición tan grande que el Eterno había establecido y había dado a través de Mashiach Yeshua. Y entonces, consecuentemente, en todas partes del mundo habría de ser predicado y enseñado esto, para edificación, para atraer a los que estaban sin pacto. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos mueve, el poder hablar. Sí, hay mucha gente que está ya dentro de comunidades aprendiendo de la verdad de Dios, de la unidad y la unicidad del Eterno, pero también de Mashiach, y los llegan a este punto donde no confunden ya al Creador, quien es bendito, con Mashiach. Y esto es muy importante, porque en la religión sí lo hacen, y lo hicieron desgraciadamente cuando se empezó con esta idea que surgió en su mente maquiavélica,
para promover y dar a conocer sus enseñanzas paganas, porque eso era el punto. Al final del día, te voy a decir que una religión que está basada en la mentira y en el engaño prolifera de una manera que uno dice, pero ¿cómo es que la gente cree estas mentiras? Pues sí, prolifera, porque la gente está muy dada a creer la mentira y a veces refuta la verdad. Bueno, entonces es necesario que se edifique a la comunidad ahora surgiente, naciente, una nueva comunidad. Recordemos que ciertamente allá en el Sinaí se hace un pacto, del pueblo de Israel hace un pacto con el Eterno, recibe la Torá y entonces se convierte en su pueblo. Y eso es bien importante. Pero Dios no cambió su pueblo. No. Eso es la famosa doctrina de la sustitución. Dios no cambia su pueblo, sino que añade a su pueblo ahora los pueblos, porque ya habiendo venido Mashiach Yeshua, se abre la puerta para que también los pueblos, las naciones, puedan y reconozcan precisamente al Mesías de Israel, pero especialmente la verdad de ese Dios altísimo que envió al Mesías de Israel. Entonces, era necesario y es necesario que ahora esta comunidad que está formada por judíos y no judíos sea viviendo en armonía y sea viviendo en su vida, en su corazón, la manera correcta, justa y buena que el Eterno ha establecido a través de sus mandamientos, para que podamos no solamente honrarle a Él, pero también coexistir como pueblo, coexistir como familia de Dios en una misma, en un mismo cuerpo, en un mismo pueblo, en una misma familia. Y esto precisamente dice Rab Shaul, que estableció apóstoles, enviados, profetas, supervisores, pastores y maestros. Pero cuando habla, por ejemplo, de profetas, desgraciadamente todo el mundo se cuelga de esa medalla, profeta. Pero el Eterno nos dio las características para que se pueda poner esa condición de profeta. O sea, no es nada más el que dice yo soy profeta y empieza yo digo y el Eterno dice. No, eso no es para nada lo que el Eterno nos enseña. Y por eso se estudian los requisitos y las leyes para que una persona sea profeta. Y una de ellas es precisamente que sea judío. Nada más con eso ya. Y muchos ya dejaron de ser profetas, desgraciadamente. La otra es que sea una persona, personas que conozcan la Torá, desde luego, porque un profeta era un maestro de Torá. Y te voy a decir, pues, mucha gente que anda diciendo que es profeta y luego dice cada barbaridad, que olvídate. Bueno, que el Eterno me dijo que te casaras conmigo y que, oye, no, eso es una cosa terrible. Bueno, supervisores, esos supervisores son los que ministraban a la comunidad, tanto a judíos como gentiles, para ver que comían correctamente los alimentos, es decir, cuidaban la alimentación, porque es parte de la santidad. No es nada más que el Eterno, no, dio los mandamientos del kashrut, del comer, el Eterno, para que el pueblo se santificara, no solamente en saber qué hacer, cómo vivir, pues, pero también cómo comer. Y entonces eso es importante, porque también el obedecer los mandamientos del kashrut, de las leyes de la alimentación, trae santidad. Y entonces por eso Rab Shaul diría: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque la santidad involucra todo lo que nosotros somos. Y por eso se pusieron y se establecieron en ese entonces, cuando el maestro deja
a estos varones que fueron supervisores, pero también pastores que pastoreaban. Bueno, suena así como que, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿Es judaísmo o estamos hablando de las religiones evangélicas o qué? No, 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 no. Estamos hablando de pastor porque se habla de la función. Es decir, la función de un pastor es cuidar al pueblo, mirar por sus necesidades, ayudarle en las circunstancias diversas de la vida, y la realidad es eso. Cuando alguien ayuda, socorre, mira por las necesidades de los hermanos, está ocupando esta función. A lo mejor diría yo, si no nos gusta el título de pastores, pues está bien, pero es una función que se funcionaba, válgame la redundancia, dentro de la comunidad primitiva de nuestro pueblo, donde se estaba el pueblo de Israel y donde se estaba añadiendo los gentiles, porque había dos escuelas, la escuela de Jacob en Jerusalén y la escuela de Rab Shaul, que recorría los pueblos, las ciudades, en el ámbito aquel del mundo conocido en esos momentos, para proclamar y para enseñar a los gentiles de la verdad del único Dios y de la verdad de que ya había venido el Redentor. Y mucha gente pues no sabía qué era eso, no conocía a Dios, conocía a su ídolo, que a Diana, por ejemplo, allá en Corinto, y así por el estilo. Bueno, hay mucho que mencionar, mucho que decir, y pues ya se me acabó el tiempo. Y lo que nos deja es, todos somos llamados, mis amados, a un pueblo, para que en la redención que Él nos da, así como el pueblo fue sacado de Egipto de casa de servidumbre, así también nosotros recibimos la redención para poder servir a los demás y especialmente al Eterno, quien es bendito. Así es que, pues que el Eterno te dé un magnífico día y que medites en eso, porque nadie está de sobra, todos tenemos un rol, todos tenemos una labor que realizar dentro de Cajal Israel. Que estés muy bien. Shalom, shalom.